Pacífico. Hoy, la madrugada me parece, ingresó el huracán Eric. Bueno, está entre la costa, entre las costas de Oaxaca y Guerrero. Entonces uno de los ponentes, pues no, por este motivo, pues no puede estar de manera virtual en esta sesión. Sin embargo, me parece que existe la posibilidad de hacer una presentación de parte de la doctora María Teresa, la doctora Marjorie. Entonces, lo que voy a hacer es presentarlo, leer brevemente la reseña curricular y iniciamos con esta presentación. Voz en off, digámoslo así, ¿no? Entonces, la siguiente participación pues, corresponde al doctor José María Filgueiras Nodar de la Universidad del Mar. Bueno, él es profesor investigador de la Universidad del Mar, Campus Huatulco, Oaxaca, donde imparte clases desde el 2007 y también donde ha servido como director del Instituto de Comunicación, coordinador de la maestría en Mercadotecnia Turística y director también del Instituto de Investigación en Turismo. Es licenciado en Filosofía, maestro en Dirección y Administración de Empresas y doctor en Filosofía Contemporánea. El doctor Filgueiras ha publicado más de 100 textos científicos, entre ellos 2 libros de autor único y 5 como coordinador. Es miembro del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT, bueno, del CECICIT en este momento. Desde el 2012 ha dirigido 3 proyectos de investigación sobre los meroicots de San Mateo del Mar en Oaxaca. Y bueno, dejamos el tiempo para la presentación de la ponencia titulada Janitzio, de Carlos Navarro, de 1935, el cine indigenista y la pesca entre los pueblos originarios de México. Adelante, Okay. doctoras. Pues mucho gusto, muchas gracias, perdón, Gabriel, muchas gracias. Y sí, hay ahorita este problema en Oaxaca, de hecho, nuestro colega pues no se puede conectar. Y bueno, me hizo llegar su presentación y los audios. Entonces estaré proyectando de forma sincrónica entre la imagen y los audios. Si hay algún problema, pues nada más me indican que me detenga, etcétera. Sí, entonces voy a compartir pantalla. Ok. Voy a colocarlos. Sí la pueden ver, ¿verdad? Ya. Sí, ya se Sí, ve. sí. Bien. Bueno, voy a poner los audios. Espero que no haya ningún problema. Si no, me dicen, ¿vale? Bueno, voy a empezar. Y a la ciudad, a Janitzio. Un segundo. Ya. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a la doctora María Teresa López Martínez por su invitación y pedirles una disculpa por no poder estar conectado en directo. Si están escuchando esta grabación es que el huracán Eric interrumpió las comunicaciones en Huatulco y debido a ello, pues había tomado la previsión de mandar el trabajo así grabado. Dicho esto, paso a la diapositiva número 2, en la cual pueden ver un índice de la plática. Empezaré haciendo algún muy breve resumen sin spoilers de la película, recogeré algunos comentarios y críticas de la misma y relacionándolos ya con el papel de esa película de Janitzio en el cine indigenista. Luego los propondré como la conjetura que guía este trabajo, esta exposición, que tiene que ver con lo que viene después. Por supuesto, una muy breve presentación de la pesca en 3 pueblos originarios de México, los Purecha, los Cucapá y los Meroicots o Guaves. Y finalmente, pues ya retomaré el tema de la película Janitzio, del cine indigenista y unas reflexiones finales. Todo ello basado en esta conjetura que ya les adelanto tiene que ver un poco con observar a los pueblos originarios que se dedican a la pesca y ver en qué medida pueden iluminar aspectos de la película. Paso a la diapositiva 3, el resumen de la película, que seguramente ustedes todos lo conocerán. Siragüen es un pescador artesanal purépecha, un hombre valiente que defiende la comunidad, a veces a cuchilladas, frente a otros grupos de pescadores.
Y a la ciudad, a Janitzio, llega Manuel, un hombre de la ciudad, que llega pues como representante de una compañía distribuidora de pescado. Él, después de bajar los precios, así manipularlos muy fuerte, consigue que encarcelen de forma injusta a Siragüen y después le ofrece a Heréndira, la pareja de este, pues la posibilidad de liberarlo si se va a vivir con él una semana en Pátzcuaro. Heréndira, por amor, acepta esa propuesta y eso significa ignorar, dar la espalda a una ley ancestral de la comunidad que condena a muerte a todas las mujeres de Janitzio que tengan relaciones con fuereños. Siragüen es liberado antes del final de ese plazo de una semana y, como ven ahí en la diapositiva, no cuento más para que no haya spoilers, aunque supongo que todo el mundo habrá visto la película. Paso a la diapositiva 4, que es una breve ficha técnica. El director es Carlos Navarro. Curiosamente, es la única película que filma en México. Sabemos que es un director sobre todo de Hollywood, educado en Estados Unidos y que trabajó mucho en Hollywood. El director de fotografía es Jack Draper, que es uno de los directores de fotografía, uno de los cinematógrafos famosos de la edad de oro del cine mexicano, y de hecho la película Janitzio recibió muy buenas críticas en este aspecto. Los protagonistas, bueno, pues María Teresa Orozco y una institución del cine mexicano como es Emilio el Indio Fernández, que retoma de hecho ya como director el mismo argumento de Janitzio en alguna película posterior. Y decirles también que el argumento es de Luis Márquez Romay, que había estado en Janitzio durante la Noche de Muertos en 1923, y allí fue donde escuchó acerca de esta prohibición de relaciones amorosas entre las isleñas y los fuereños. Paso a la diapositiva 5. Recojo en primer lugar los comentarios de Tuñón. Él destaca la influencia del cine de Eisenstein, que viva en México, sobre todo la película que saben que filmó por episodios. Bueno, no, creo que no filmó todos los que planeaba. Ahí pueden ver en la diapositiva la imagen de arriba, ¿no? En Tehuantepec, que fue uno de los episodios que sí rodó. Y bueno, además de Eisenstein, de otros directores de Hollywood, ¿no? Como Flaherty, la película Moana, que es el fotograma de abajo, Van Dyke con esa película, Murnau, o Tim Vidor. Él considera, Tuñón, que la película recoge influencias de todos estos autores. Tiene una intención, según Tuñón también, que es mostrar la marginación de los indígenas, una entre muchas, ¿no?, que vamos a ver. Y luego, pues lo que dice también Tuñón, que es importante, y lo veremos de cara a los comentarios posteriores sobre el cine indigenista, es que todas las costumbres, los paisajes, los vestidos, que además se utilizan muy bien, los rituales, las técnicas de pesca, etcétera, son las propias de los purépechas. Posteriormente, el cine indigenista homogeneizará todo, pero en este caso, ¿no?, en esta película, pues todavía se destacan las tradiciones y demás de los purépechas. Paso a la diapositiva 6, en la cual pueden ver, ¿no?, un elemento que sí marca estereotipos, siempre según Tuñón, es la música, porque la utiliza el director para resaltar el hecho de que los indígenas pues, son gente de pocas palabras y por tanto se sienten cómodos en el silencio. Y eso se recalca a través de la música. Ese es un estereotipo. Otro sería el hieratismo indígena frente a la locuacidad de, cito a Tuñón, blancos y mestizos. También destaca pues la importancia de la religión. Hay un vínculo que se ve en una imagen, ¿no?, de Siragüen con Jesucristo. También se destaca, y es un elemento que me parece importante, se destaca o se avala incluso la rectitud masculino y la cultura, que esta es una doble dicotomía muy presente, ¿no?, siempre, desde entonces, bueno, y quizá desde antes en el cine mexicano y según muchos autores en la propia cultura, ¿no?, es decir, esta consideración indígena femenino natural, occidental masculino cultural. Y esto
al mismo tiempo Tuñón lo considera pues una doble opresión para el caso de las mujeres indígenas. Paso a la diapositiva 7, son los comentarios de Raimi. Él dice que la película capta a la perfección y excita el conservadurismo extremo y la claustrofobia social de la isla. Y Raimi considera, y es una interpretación que yo no tengo tan clara, y después discutiremos un poco por qué, él considera que el tema de la película es lo que denomina el enmarañamiento cultural, que considera que se expresa metafóricamente en la imagen de la red, a través de la cual se muestran e incluso a veces se distorsionan ciertas escenas con la intención de dar una perspectiva desde dentro de la isla de lo que viene de fuera y tal. Yo, como verán, no veo tan claro este tema. Raimi, dice que el tema de las relaciones sexuales y la moral entra para hacer más complejo ese enmarañamiento cultural que constituye el tema principal de la película. Yo no lo veo así. Sinceramente, me parece que ese tema, y de verdad que lo discutiremos posteriormente, me parece que es una concesión a Hollywood, al melodrama y al estilo. Pueden ver en la diapositiva 8 otra concesión de las muchas que la película muestra al cine de Hollywood en esa época, ¿no? En un lado ven una imagen de Janitzio con Emilio Fernández pescando con lanza, y en la otra una imagen de la película Tabú. Bueno, en prácticamente todas estas películas que constituyen influencias de Janitzio se pescaba con lanza, y entonces en Janitzio se pescaba con lanza sin importar que los purépechas lo hicieran o no. O sea, era una concesión clarísima, ¿no? Paso a la diapositiva 9, un comentario de Ceballos que dice que ya en Janitzio se establece una mirada racista hacia el indígena. Ya les anticipo, lo veremos enseguida, Janitzio es considerada la primera película del cine indigenista mexicano, y lo que dice este autor es que probablemente de forma inadvertida ya se está estableciendo en Janitzio una mirada racista. Por ejemplo, en temas como la admiración de la raza pura, la bondad de los pueblos originarios, la valentía de sus integrantes, este autor considera que eso de alguna forma oculta una mirada racista. En la diapositiva 10 ya se empieza a tratar la relación con el cine indigenista. Como les decía, Janitzio es considerada por algunos autores la primera película indigenista, y hay que tener en cuenta que en el gobierno de Abelardo Rodríguez, del presidente Abelardo Rodríguez, cuando se filma esta película, pues el indigenismo estaba a tope, diríamos, era la ideología del momento. Y esta situación clarísimamente se transmite al cine de un modo muchas veces intencional por parte de las autoridades y demás, ¿no? Se demanda un mayor conocimiento de la realidad nacional, se destacan elementos, pues imagínense los rasgos más estéticos de las personas del pueblo mexicano, muy especialmente de los pueblos originarios. También se destaca en gran medida el paisaje del país, incluso en ocasiones ya con intenciones turísticas. Eso no es el momento de discutirlo aquí, pero bueno, como profesor de turismo, ¿no?, debo decir que esta forma de destacar el paisaje muchas veces ya tenía una intención turística. Paso a la diapositiva 11, que básicamente presenta una paradoja que, una vez más, según Tuñón, se produce en el cine tras la Revolución Mexicana. Por un lado tenemos que lo indígena se considera la base simbólica de la nación mexicana, pero se construye de una manera muy abstracta. Y ahí viene la paradoja: cuando luego se trata a los indígenas como seres concretos, pues no se adecúan evidentemente a ese concepto, y hablaremos más de ello. No se adecúan a este concepto, ¿no?, de base, de sustento simbólico de lo nacional, porque ocupan pues una jerarquía social muy baja, y en cierto modo siempre están enfrentados a esa disyuntiva entre perder la propia cultura al adaptarse a la dominante o alejarse totalmente de cualquier posibilidad ventajosa del desarrollo y quedarse en una situación marginada. Es una paradoja que se produce y que se muestra, por supuesto, en el cine y en otras artes. Bartra, por su parte, dice que la especificidad cultural se ve como una cuestión ahistórica, como una cuestión esencialista, si quieren verlo así, y lo que acaba es pues propiciando estereotipos muy diversos,
Los vemos en la diapositiva 12. Esta diapositiva recoge un estudio de Ceballos muy reciente. Es un análisis que hace de una serie de películas de temática indigenista, desde la propia Janitzio a una película de 2018 que se llama El ombligo de Guiedani. Ceballos es consciente, y lo destaca en su artículo, ¿no?, la influencia que puede tener el cine a la hora de crear representaciones sociales, diríamos entre comillas, de sentido común y ese tipo de cosas, que por supuesto pueden crear estereotipos, los cuales lo mismo acaban apoyando una construcción de la identidad, pero también pueden ser muy negativos. Y él detecta que en el caso del cine mexicano, sobre todo, se producen estereotipos negativos, como decíamos. De entrada, lo que se hace es reducir los 15 millones de personas de casi 70 pueblos originarios que hay en México a un concepto como el indígena. Así, en general, como decíamos, en abstracto. Y además, a este concepto tan, no sé si reduccionista o esquemático, pues se le folcloriza y por encima de todo no se establece ningún tipo de diálogo con él. No se trata nunca de darle voz. Y así aparecen, pues sí, múltiples representaciones que recoge Ceballos en estas películas y habla, por ejemplo, desde la raza pura o la sangre pura al concepto de indio ladino, de despreciable, peligroso, bondadoso, superficial, numerosas representaciones, pero dice, y me parece una frase muy acertada, que nunca se le ha representado como un ciudadano común y corriente y nunca se le ha aceptado como un igual. Esta idea volverá a aparecer o la volveremos a discutir más adelante, sobre todo hacia el final de la presentación. Ahora, en la diapositiva 13, recojo una idea de Iborra, que después de reconocer por la influencia clarísima de la película Que Viva México en el desarrollo del indigenismo, él tiene una idea más matizada y cuestiona la idea pues habitual de que en la época de oro del cine mexicano se trató a los pueblos originarios mediante estereotipos. Estereotipos que él considera infantilizantes, como que era víctima pasiva de abusos o que era algo así como el buen salvaje, etcétera, ¿no? Y se refiere a películas, bueno, como la propia Janitzio, también Redes, que es una película que muchos autores ven como en paralelo a Janitzio, ¿no?, como una especie, diría de broma, por supuesto, como una especie de gemelo malvado de Janitzio, con mucho mayor contenido social, pero también en otras películas, ¿no?, como María Candelaria, La Perla o Maclovia, algunas de las cuales pues saben que retoman el argumento o muy parecido. Según Iborra, tal y como aparece en la diapositiva 14, la imagen que todas estas películas muestran de los pueblos originarios ya no es tan simple, no es tan estereotípica, sino que es mucho más compleja. Ya no están simplemente considerándolos de una manera positiva o negativa, sino que profundizan más. Es una idea de este autor que creo que presentaremos elementos posteriormente para discutirla, ¿no? Del mismo modo, Tierney, por ejemplo, habla de que las películas del cine indigenista dan una imagen, y lo dice más o menos como híbrida e incoherente, de lo originario, de forma que no se puede aceptar que sean totalmente fieles a los valores hegemónicos que había en el nacionalismo mexicano después de la Revolución. Se separan de esta línea y a veces, bueno, pues dicen ahí, ¿no?, con mezclas y a veces también incoherencias. La diapositiva 15 presenta lo que he llamado de alguna manera la conjetura de trabajo, ¿no? Me suena muy pretencioso decir como una hipótesis operativa o algo así. Bueno, fue como una idea que me pareció que podría ser útil para comentar esta película. Lo hice, no aparece en la diapositiva, pero lo hice pensando un poco en algunos comentarios que, por ejemplo, hace un autor que volverá a aparecer, que es Richard Rorty, sobre la obra de Gianni Vattimo, ¿no?, del pensamiento débil. Él dice que, bueno, que es una tarea también muy legítima de la filosofía, y aquí estoy hablando como persona que estudió filosofía. Es muy legítimo, pues, buscar así conexiones, ¿no?, si quieren, débiles en el sentido de Vattimo, pero que resultan de gran interés, y un poco fue lo que guió esta conjetura. A mí me pareció que si analizamos
No se trata de un análisis, por supuesto, en profundidad, pero vamos a presentar algunas cuestiones, ¿no?, acerca de culturas, de pueblos pescadores. Yo creo que eso nos puede aportar elementos de juicio para ponderar ciertas cuestiones sobre el cine indigenista y la película Janitzio en concreto, buscando ese tipo de conexiones, pues, que pueden iluminar ciertos aspectos y que nos pueden hacer pensar cosas de interés. Una de ellas, por ejemplo, ¿no?, qué tanto han cambiado las cosas, por ejemplo, de 1934 a nuestros días. En qué medida, por ejemplo, algunos estereotipos siguen siendo reales o nunca lo fueron. Ese tipo de cosas, ¿no? Otra cuestión, y ya es un interés personal mío de investigación, que es la ética, pues es la posibilidad de valorar éticamente algunas de las cuestiones que han surgido sobre el cine indigenista. E incluso, como dice la diapositiva, recuperar algunos aspectos propios de estos pueblos originarios que nos podrían llevar a discutir algunas posibilidades también de interés de cara al futuro. Por ejemplo, y les avanzo ya, ¿no?, lo que hablaremos al final, de cine indígena que le dé mayor voz, por ejemplo, a los pueblos originarios. Esta es como la conjetura de trabajo. Lo que sigue va a ser una breve presentación de la pesca indígena en México. Esto es lo que iniciamos en la diapositiva 16. En una leyenda con este pez blanco. En la diapositiva 19 aparecen problemas de la pesca en el lago de Pátzcuaro, problemas reales. Uno de ellos, la grave desecación del lago. Aquí retomo datos de Brockman, que dice que en 1940 la profundidad del lago era 3 metros y en 1976 ya se había reducido a menos de la mitad. Y bueno, en 2024 ya había perdido, dice aquí, se perdió totalmente el lago, un 42% de su extensión. De hecho, yo he visto, no sé qué tan real es, que debido a la sequía, pues ya se han recuperado caminos dentro del lago. Había quien hablaba de que Janitzio ya no era una isla, que estaba conectado. Creo que es dependiendo un poco de la época del año y bueno, ya ahí no lo sé valorar. La verdad, no he visitado, y me duele mucho, no he visitado nunca Janitzio, pero bueno, que la sequía está ahí y que es muy extensa, ¿no? La foto de abajo es real y es de un periódico, de una revista en 2024, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta sequía? Pues fíjense, cosas como el robo de agua, la sequía por causas climáticas y también la siembra irregular, si no recuerdo mal, de aguacate y de algún otro árbol. Por supuesto hay iniciativas, ¿no? Siempre las hay para la recuperación, pero bueno, la desecación del lago está ahí. Arellanes y Ayala en un artículo explican también otros problemas de la pesca. Uno de ellos es la pérdida de especies nativas, pérdida o gran disminución de especies nativas como el pez blanco, que hemos visto la gran importancia que tiene en la cosmovisión, o la cúmara. También la contaminación del lago y la sobreexplotación son problemas que sin duda volverán a aparecer. La diapositiva 20 está dedicada a los Cucapá, el pueblo del río o la gente del agua, ubicados entre los estados de Sonora y Baja California en México y también una pequeña parte de Arizona en los Estados Unidos. Los Cucapá son pescadores ancestrales de curvina golfina en el delta del río Colorado. ¿Qué sucede? Y vamos a ver ya anticipando un poco los problemas de este pueblo. Desde 1980 se cambiaron a otra zona, al Zanjón, y allí se regularizaron como pescadores acreditados, junto a otros pescadores no originarios. Se registran entonces como parte del sistema pesquero original. La idea es ya no como un pueblo originario con derechos ancestrales sobre sus caladeros de pesca, sino como permisionarios. Y al mismo tiempo empiezan a pescar con fines de comercialización, ya no para el autoconsumo. En la diapositiva 21 se detallan los problemas de la pesca en el territorio Cucapá, o más bien los problemas de la pesca del pueblo Cucapá. En 1993 se decreta la creación de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del río Colorado, para lo cual no se consultó a los Cucapá, y esta creación de esta reserva ilegaliza la pesca y de entrada ya criminaliza cualquier proceso de resistencia que se pudiera producir posteriormente. En 1996, además, se veda temporalmente la pesca de curvina golfina. Lo que vemos aquí es un conflicto
entre la legislación medioambiental, que tiene sus propios fines y a veces son muy legítimos y tal, y la legislación en defensa de los pueblos originarios. Es un conflicto, les anticipo, y no es el tema de la plática, es un conflicto muy difícil de resolver. Al mismo tiempo, por otro lado, hay problemas también con la comercialización del pescado, lo cual, esto es un lema casi de la distribución, siempre representa una pérdida de control y una pérdida de ganancias cuando uno no controla sus propias ventas, ¿no? El resultado es que hoy día más del 50% de los pescadores Cúcapa han abandonado esta actividad. Un factor que les ha afectado de manera especial ha sido la falta de financiamiento, no el único. Como ven, hay una situación terriblemente compleja en esta zona y es muy dinámico, pues hay como muchos movimientos en un sentido y en otro. Yo, lamentablemente, no es un tema así que esté súper actualizado, pero conozco esto y creo que ilumina en este punto problemas de los pescadores artesanales y además de los pescadores artesanales pertenecientes a pueblos originarios en México. En la diapositiva 22 se presenta a los Mero-i-Cots, una expresión que en su idioma, el ombeyets, significa los verdaderos nosotros, a los que también se les conoce como guaves. Guave es un término despectivo de origen zapoteco, al parecer, que significa aproximadamente gente que se pudre en la humedad. Los Mero-i-Cots son unas 30.000 personas que viven en 4 localidades ubicadas alrededor de unas lagunas costeras de gran extensión, un sistema lagunar al sur del estado de Oaxaca. Los Mero-i-Cots constituyen, en palabras de Italo Signorini, uno de los primeros antropólogos que los estudió en profundidad, una original cultura lagunar, cuya economía depende casi por entero de la pesca, y además de la pesca específicamente del camarón. En la diapositiva 23 pueden ver, aparte del paisaje de la zona, un poco para conocer cómo es este sistema lagunar. Ahí pueden ver que los orígenes de este grupo se consideran ajenos a México, se consideran lejanos. Hay quien habla de Perú, de Nicaragua, incluso en el trabajo de campo escuchamos alguna vez que provenían de Cuba. En cualquier caso, no se sabe con certeza, pero sí se considera que llegaron a Jalapa del Marqués, que es una zona agrícola a unos 30 kilómetros de la costa, en el istmo de Tehuantepec, pero en el año 1490, en las guerras que había en la región, en este caso una alianza entre mixtecos y zapotecos, lucharon contra una guarnición azteca en Tehuantepec, les ganaron y después los zapotecos se fueron contra los icots. Si no recuerdo mal, en este momento los icots eran aliados de los mexicas y los desplazan tras derrotarlos hacia las lagunas. Esto se ha considerado como un intento de genocidio por algunos autores, porque los estaban mandando a una tierra inhóspita y que no era nada apta para la agricultura. En ese contexto, para sobrevivir, los Mero-i-Cots deben aprender a pescar. Según algunos autores, deben reaprender a pescar, porque ellos realmente venían de una cultura que nunca dejó de estar. Lo que dice Castaneira en una obra que se llama El Paso Mareño, lo que dice Alejandro Castaneira es que desde donde llegaron siempre a la vista del mar y siempre obteniendo recursos de alguna manera del mar. Sin embargo, al llegar a Jalapa, pues se dedicaron a la agricultura del maíz, pero después de esta derrota contra los zapotecos, tuvieron que volver a aprender a pescar. Y lo hacen de una forma excepcional. En la diapositiva 24 les comento, este es un pueblo que yo conozco bastante bien porque llevo desde 2012 investigando en esa zona, ¿no? He dirigido varios proyectos de investigación en la zona de los Mero-i-Cots, entonces es un área que conozco bien y que pues personalmente le tengo mucho cariño, ¿no? Ahí pueden ver el conocimiento extremadamente detallado que tienen de todo el entorno. No sé por dónde empezar, ahí les pongo el ciclo de lluvias, pero realmente conocen todo lo que tiene que ver con su entorno biofísico. Las técnicas de pesca, que es curiosísimo, tienen técnicas de pesca, por un lado, para todas las edades.
Los niños pescan con unas atarrayas, los ancianos con atarraya también. Los adultos pescan, además de que saben pescar, por supuesto, con la atarraya, pescan con multitud de métodos que además, como dice la diapositiva, abarcan todas las posibilidades climáticas. Yo ahí les pongo dos. El más famoso es quizá la pesca con papalote, que se usa en la temporada de vientos tehuanos. Es una temporada que deseca en gran medida el pueblo y que a través de la pesca con papalote pues les permite pescar en lo que llaman ellos el mar vivo, que es el océano Pacífico. Normalmente pescan en las lagunas, pero a través de la pesca con papalote, y sería fascinante contarles un poco cómo nos han contado, ¿no?, las narrativas que tienen acerca de cómo llegaron a descubrir la pesca con papalote, pero desafortunadamente no es el tema de la plática, ¿no? Pero bueno, el caso es que tienen este tipo de pesca para la temporada de vientos. Pero para que vean, diríamos, lo fino que hilan en cuanto a la pesca y a las condiciones climáticas, por ejemplo, tienen un tipo de pesca que es la pesca manual del camarón. Y esta se lleva a cabo en años en los cuales las lluvias comienzan con poca agua. O sea, imagínense la capacidad que tiene, ¿no? Tenemos una técnica de pesca específica para unas determinadas condiciones climáticas. En fin, son unos maestros de la pesca. Y además, como dice la diapositiva 25, la pesca tiene una gran importancia en cómo se define el grupo. Todos, prácticamente todos los hombres, porque ahí hay una división de género enorme, las mujeres no pescan, pero todos los hombres del pueblo se consideran pescadores, incluso los cargos, que quiere decir las autoridades. Si una persona puede ser el juez del pueblo en usos y costumbres, ¿no? Pues el juez, el alcalde, el fiscal, pero te van a decir que son pescadores. Y al mismo tiempo, en la cultura, la importancia de la pesca es determinante, ¿no? Hay rituales, danzas, no sé, yo he estudiado mucho la narrativa tradicional, ese libro que aparece ahí en la diapositiva 25, El fin de los Montiox, se lo recomiendo muchísimo, es de Elisa Ramírez Castañeda, una recopilación de leyendas tradicionales. Ahí verán cómo esta narrativa muchísimas veces subraya valores positivos relacionados con la pesca, con el trabajo duro de la pesca frente a otras actividades. Por ejemplo, la ganadería, que ellos consideran como algo así como una alcancía, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué les pongo esa frase? ¿Quieres dinero o quieres ganado? Esa es la frase que cuando se aparece el diablo a alguien y lo quiere tentar, lo tienta bien con dinero, bien con ganado. Y los pescadores de pro lo que dicen es, no, yo solo quiero pescar. Ya es interesantísimo cómo es importante a ese nivel. La diapositiva 26 nos enfrenta ya con los problemas reales de la pesca en San Mateo. El primero de ellos es la contaminación del sistema lagunar, un sistema que está alimentado por algún río, también por la entrada de una bocabarra que a veces se abre, a veces se cierra, pero bueno, que ahora desde hace tiempo ya se ve contaminado. Otro que la FAO considera que es común a todas las pesquerías del mundo, como es la disminución de las capturas. La falta de acceso a financiamiento, que muchas veces, pues representa una falta de posibilidades de inversión en equipos, etcétera. La sobreexplotación y al mismo tiempo ligado a ello conflictos por caladeros. Por ejemplo, en San Mateo, a mí en el trabajo de campo a veces me han contado de conflictos que tienen con pescadores zapotecos de Sadani, ¿no?, que es una zona enfrente, del otro lado de la laguna, y que, compiten por los mismos lugares de pesca. Luego otros problemas que también se han estudiado mucho, los problemas con las intermediarias, porque son siempre mujeres. La intermediación de pescado se da, así como les decía, que en el mundo de los meroicots las mujeres no pescan, aunque ahora se está empezando en algunos lugares y tal, a pescar, ayudar a la pesca, pero en general, tradicionalmente las mujeres no pescan y los hombres no venden pescado. La venta de pescado está totalmente en manos de las mujeres, que le venden a intermediarias zapotecas llamadas regatonas, y ahí se da una relación asimétrica de cambio. Tradicionalmente, hoy en día quizá ya haya cambiado un poco más, ¿no?, pero tradicionalmente era pescado a cambio de maíz, camarón sobre todo a cambio de maíz, y ahí había, por esa asimetría de la relación, había problemas. Aunado a todos estos problemas, hay que hablar de una serie de problemas generales de la zona, como son los conflictos territoriales que San Mateo tiene con varios pueblos vecinos,
significativamente con Santa María del Mar y al otro lado de la península, la entrada hacia Salina Cruz con Guilotepec. La violencia, y es lamentable recordar la masacre que se produjo en junio de 2020, en la cual murieron 15 personas y 30 resultaron heridas, un hecho horrible que saltó pues, a primera plana de todas las noticias nacionales. Otro problema son los proyectos eólicos que están presionando realmente en muchas otras zonas del istmo. Los daños, si se acuerdan del enorme sismo que sufrimos bueno, se sintió en toda Oaxaca, ¿no? En toda la costa de 2017, pues todavía no se han resuelto muchos de los daños causados por ese sismo. Y luego una cuestión que está ahí, que es el corredor transísmico, este megaproyecto del gobierno, que también pues está generando mucha presión en la zona. Después de este recorrido por la pesca en estos tres pueblos originarios, es hora de volver a Janitzio. ¿Yo qué les diría? Bueno, de entrada, a mí me dio la impresión de que esta historia de abuso sexual por parte del intermediario, del que compraba el pescado para revenderlo y tal, yo lo veo una concesión al melodrama o al estilo hollywoodense, una concesión que además es coherente con estereotipos que ya hemos visto, de forma que esa narrativa pues cuadraría muy bien, ¿no? Yo personalmente digo, no estoy seguro, pero apostaría a que en aquellos días, en 1934, cuando se rueda la película, no había una figura como la de este intermediario en Janitzio. Me baso, evidentemente, o sea, no creo que fuera en un juicio así una evidencia muy clara, pero yo es lo que creo, no dudo que hubiera una figura así, porque, por ejemplo, los Eris, que es otro pueblo que se dedica a la pesca, en 1926 comenzaron tímidamente a vender algún pescado a través de algún intermediario, pero era una cosa, hasta la venta y la distribución era como muy artesanal y demás. Y por otro lado, que todavía hoy en día hay autores como Alarcón que consideran a los purépechas pescadores artesanales, pescadores de subsistencia, de autoconsumo, todavía en nuestros días. Por eso creo que esta historia de abuso sexual, que por otra parte pues es dramática, en este punto lo debemos considerar más una concesión al drama que una cuestión, diríamos, como antropológica o algo así que pudiera ser realista en su momento, ¿no? Por otro lado, y paso a la diapositiva 28, hoy en día las prohibiciones, por ejemplo, matrimoniales, sexuales, apenas existen. Les hablo del caso que conozco mejor, San Mateo, por ejemplo, donde conozco un montón pues, de matrimonios mixtos. Ahí, bueno, esas palabras que a lo mejor le resultan difíciles de entender, ¿no? Los icots, los guaves, dividen a las personas del mundo en tres categorías. Una son los mero icots, el verdadero nosotros, los miembros del pueblo, del grupo etnolingüístico de los mero icots. Por otro lado, los mixik, ahí los ven, que es gente del istmo de Tehuantepec. Mixik creo que quiere decir, es algo relativo al vestido, ¿no? Personas que se visten bueno, de una determinada manera y tal. Y hay matrimonios entre icots y mixik, muchos. Y luego la tercera categoría son los mol. Mol son todos los demás. Toda la gente que no es icots y que no es del istmo de Tehuantepec, o sea, que no es zapoteco, chontal, etcétera, ¿no? También conozco matrimonios entre mujeres icots y hombres mol. Entonces, este asunto, pues ya superado totalmente. Lo que sí hay, sí son problemas de comercialización y de distribución del pescado. Por eso les digo, volviendo a Janitzio, ¿no? Probablemente la historia de hoy hubiera sido pues más social, más económica, quizá menos dramática, perdería evidentemente ese sentido del drama que le da pues una historia con un abuso sexual tan feo a una mujer, etcétera, y además todas las consideraciones morales que se establecen alrededor, pero trataría cuestiones, bueno, no sé si más graves o muy graves, ¿no? Como cuestiones económicas. En ese punto siento que la historia habría sido muy distinta. Volviendo también al cine indigenista, pues una reflexión que hay que hacerse es que si bien han cambiado en cierto modo los estereotipos, los abusos de todo tipo a los pueblos originarios continúan. Continúan por parte del gobierno, por parte de las
ejerce presión sobre las demás culturas, caso de los guaves o los chontales. Por ejemplo, no ejerce una influencia. Hay quien habla de un proceso de zapotequización de los grupos etnolingüísticos ismeños, ¿no? Más allá de eso, ejemplos de abusos sobre los pueblos originarios, citaré las eólicas, un tema que ha estudiado mucho en la Universidad del Mar. La doctora Lourdes Alonso, por ejemplo, ha sacado contratos y ven las condiciones leoninas de firma de contratos que se le hacen a los pueblos originarios. Y bueno, en fin, ejemplos sobran, ¿no? Sin embargo, los pueblos originarios no están inermes. Los pueblos originarios hoy constituyen sujetos activos de resistencia y pasamos de la diapositiva 29 a la 30, desarrollando, o sea, ahí explican más o menos dos grandes frentes de estrategias de resistencia. Uno de ellos es en las nuevas tecnologías, a las cuales se hayan plenamente integrados. Aquí cito otro profesor de la Universidad del Mar que conozco porque, bueno, he trabajado mucho con él, Jorge Alberto Meneses. Él en muchos trabajos muestra cómo los pueblos originarios se integran y se apropian de las nuevas tecnologías para muchos fines, y entre ellos yo destacaría ahora la posibilidad de estrategias de resistencia, etcétera. Y por otro lado, también son capaces de organizarse a nivel jurídico como sujetos de resistencia para resistirse a eso que Francisco López Bárcenas llama las nuevas rutas del despojo, que son estas formas a través de las cuales gobierno, multinacionales, personas de dinero de las zonas se están quedando con tierras que a veces están protegidas bajo el amparo, ¿no?, de la propiedad comunal. Entonces, los pueblos originarios sí siguen siendo objeto de abusos, de presiones, pero al mismo tiempo son capaces de resistirse. Paso a la diapositiva 31, en la cual también se destaca que últimamente, desde hace tiempo ya, se ha revalorizado en gran medida el papel de los pueblos originarios en un mundo que cada vez, como saben, pues tiene preocupaciones sustentables, ecológicas y demás. Y esto, pues claro, en este contexto los pueblos originarios aparecen como esos guardianes férreos de la biodiversidad. Cuando alguien te dice, ¿no?, el dato de que la mayoría de la biodiversidad del mundo está perteneciente o pertenece a tierras de los pueblos originarios, se da cuenta uno, ¿no? Yo busqué algo de este estilo y me encontré, por ejemplo, con los seris, que tienen un montón de técnicas que hacen su pesca pues terriblemente sustentable, ¿no? Y es un único ejemplo. Entonces les digo, se ha revalorizado en gran medida su papel, su imagen ya no es bucólica y mucho menos naif o primitiva o algo, y cabría preguntarse si esto se refleja en el cine. Para finalizar, paso a la diapositiva 32, ya queda muy poco. Gracias por su paciencia. Primero, destacar dos reflexiones de Arellanes y Ayala. Una de ellas que es que en México la pesca, y especialmente la artesanal, es, entre todas las actividades productivas, casi la que menor rédito económico da. Menos incluso a veces que la agricultura. Y por otro lado, que el sector pesquero se encuentra desprotegido ya desde fines del siglo XX totalmente a nivel de políticas públicas. Son dos reflexiones que hay que tener en cuenta en cualquier análisis de la pesca de los pueblos originarios y de los pescadores artesanales en México. Otra es una reflexión de Graciela Alcalá, que cita literal: los pescadores artesanales constituyen en México uno de los grupos más pobres y desprotegidos de la población, lo cual es cierto, y además en el caso de los pescadores indígenas se podría hablar de una doble marginación por la condición de indígenas y por la condición de pescadores artesanales. Diapositiva 33, para enfrentar esta situación negativa hace falta un nuevo cine indigenista. Para enfrentarlo en el ámbito del cine, evidentemente, estamos hablando en este ámbito, habría muchas más cosas que se pueden hacer. Hace falta un nuevo cine indigenista que tome en cuenta la perspectiva propia de los pueblos originarios. Creo que está pendiente todavía la gran película sobre la pesca en México. De hecho, a veces pienso que está pendiente la gran película sobre la pesca en el mundo, pero bueno, decir, lo que hace falta, está claro, es un nuevo cine indigenista, o yo diría que resulta mejor ya no hablar de cine indigenista, sino de cine indígena propiamente dicho, cine hecho por cineastas pertenecientes a los pueblos originarios. Volviendo a los Mero y Cots,
Ahí tenemos el ejemplo de Teófila Palafox, que en 1985, bueno, es considerada, ¿no?, por muchos estudiosos la primera cineasta indígena de México. Sobre este tema del cine indígena hay mucho más, yo creo que merecería su propia plática, pero ya quiero cerrando con unas reflexiones de Richard Rorty, que es un autor que se acuerdan que había mencionado al principio. Según este filósofo, el progreso moral, que es la forma en que él se refiere a la creación de sociedades más justas e inclusivas, etcétera, se logra ampliando el círculo de las lealtades morales. Ya ven que la gente, pues tenemos unas personas por las que nos preocupamos más, somos muy leales, nuestra familia cercana, etcétera, y a medida que nos separamos de ese núcleo, ¿no?, vamos sintiendo cada vez menos preocupación por la gente. Y bueno, si queremos progreso moral, tenemos que ampliar ese círculo. Y eso, dice Rorty, se logra de dos maneras. O bien a través de la educación sentimental, el cambio de emociones de los grupos mayoritarios o poderosos de la sociedad. Para esto sirven ejemplos como, bueno, por supuesto el cine y la literatura, capaces de ponernos en los zapatos de grupos a lo mejor marginados o por los que no sentimos tanto interés. Pero por otro lado también se pueden crear grupos a propósito que utilizan un nuevo lenguaje, y este es un sentido muy amplio de la palabra lenguaje, que utiliza Rorty, y lo van transmitiendo al resto de la sociedad. El ejemplo que utiliza él es el feminismo. Grupos de mujeres que empiezan a defender el feminismo, primero entre ellas, explorando todas las posibilidades, y después ya sacándolo y transmitiendo ese lenguaje, que en realidad no es un lenguaje como tal, es una forma de entender el mundo, etcétera, transmitiéndolo al resto de la sociedad. Esto yo creo que podría aplicarse sin duda al cine indígena. Y nos encontraríamos en cualquiera de las dos versiones, yo creo, con una plataforma increíble para dar mucha más voz a los pueblos originarios. Y de eso, pues, se podrían desprender muchas consecuencias positivas. Recuerdan aquellas reflexiones de nunca hemos tratado como iguales a los pueblos originarios, nunca los hemos considerado ciudadanos comunes y corrientes. Esto podría ser una manera. Este cine indígena, ¿no?, seguir en este camino. Acabo, muchísimas gracias.